Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azurados de un lado a otro, errantes de mar a mar, de norte al oriente, en busca de que alguien les hablara una palabra, que alguien les diera el plan de salvación. Dijo el ángel: correrán, pero no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? ¿Qué no dieran por escuchar un sermón más? Un solo llamado más para poder responder. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas, los placeres de esta vida que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, cerraron sus oídos para no escuchar el llamado y menospreciaron a aquellos que lo proclamaban. Los sucios permanecerán sucios para siempre, dijo el ángel. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Cuando tenemos oportunidad, no la aprovechamos. Yo no sé cuándo me toque predicar otra vez en Chicago. Posiblemente sea la última campaña por mucho tiempo, porque tengo lleno mi itinerario. Esta noche salimos para Utah. De Utah vamos a la Florida. De la Florida volamos directamente a Oregon y de ahí seguimos. Vamos a Europa, vamos a México, vamos a Sudamérica. Anhelaba yo, después de un año de dar la última campaña aquí en Cícero, en la carpa, estando todavía como empleado de la organización, anhelaba yo volver a predicar aquí en Chicago. Esta fue esa semana y hoy es el último día. Lo que pudimos hacer lo hicimos. No me estoy despidiendo de ustedes, pero posiblemente ya no predique más. Mi voz no se va a escuchar más aquí en Chicago, porque hay otros lugares que sí quieren escuchar. Hay otras almas que sí necesitan aceptar. Por muchos años se proclamó el mensaje en esta ciudad. Ahora tengo que ir a otras partes. Dios me está llamando a hacerlo de esta manera. Quiera el Señor tener misericordia de su pueblo y de su iglesia aquí en Chicago. Al mirar lo que está pasando, al ver que todavía no hay una unión, que todavía no hay un arrepentimiento en el corazón de nuestros líderes, todavía las dos conferencias están separadas y peleadas, todavía hablan mal los unos de los otros. Y ahora se despierta más el odio. Esta semana hubo una reunión de pastores para ver cómo se podía parar que el pastor Gambetta no siga predicando en Chicago. Esta semana se reunieron los pastores adventistas de esta ciudad para ver cómo frenar la proclamación del mensaje del tercer ángel. Es triste, pero es cierto. Por muchos años, para ser exactos, 14 años, año tras año, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en esta conferencia, estuve proclamando la verdad del Señor. Con amor, con lágrimas, buscando a las almas para salvarlas. Llegó el momento de que otro tome este lugar,
porque hay muchas almas en otros lugares que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y aquellos a quienes se les habló primero la palabra, no quisieron escuchar por dureza de su corazón. Así dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Hebreos en el capítulo 3. Aquellos a quienes se les habló primero la palabra no aceptaron porque endurecieron su corazón. Sin embargo, hay muchos que la semilla cayó en buen terreno y va a dar fruto para vida eterna. Si hay un mensaje que yo tengo para ti en esta hora, es que más importante que cualquier otra cosa es tu preparación para el reino de los cielos. Solamente aquellos cuyos nombres queden en el libro de la vida, solamente aquellos que hayan sido lavados, limpiados y emblanquecidos, que hayan sido purificados, podrán soportar el terrible tiempo de prueba y angustia. La mensajera del Señor vio como una mortaja negra que cubría toda la tierra. Mientras Jesús estaba en el santuario, había freno, pero cuando Él salió de allí ya no había más freno. Las cosas que vendrán sobre las grandes ciudades de la tierra serán tan terribles que lo que hemos visto hasta ahora nos va a parecer bueno comparado a lo que viene. Tan solo esta semana descubrieron un plan para sabotear los aviones nuevamente. Ustedes lo vieron en las noticias. Ya hay más de 26 personas en custodia y siguen arrestando jóvenes que iban a hacer volar los aviones. Ahora para viajar se está haciendo mucho más difícil. Las colas son grandísimas esta semana en el aeropuerto, larguísimas. Hay que ir con horas de anticipación porque la revisión está mucho más estricta. Y en medio de todo esto tenemos que seguir viajando para ir a predicar la palabra de Dios. Lo que viene es tan terrible que no podemos imaginarnos. El pueblo de Dios pasará por momentos muy difíciles, tiempo de angustia como no ha habido desde que existe gente sobre la tierra, ni lo habrá. La mensajera del Señor, hablando de ese tiempo de angustia, en el conflicto de los siglos, dice: sucede a veces que cuando se espera, estoy leyendo en la página 680, el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará muy pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no podrán lograr debido a su indolencia. Seguimos como si nada, como que esto va a durar para siempre, como que todavía hay mucho tiempo, una indolencia, una somnolencia sobre el pueblo de Dios, y la experiencia que tenemos que tener para ayudarnos a pasar ese tiempo de angustia no la tenemos hoy por hoy, dice ella, y muchos no la van a lograr por su indolencia. Y sigue diciendo: sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. A veces uno está asustado por lo que viene y resulta no ser tan grave. Pero este no será el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba por la cual nos tocará pasar. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola
ante Dios. Esta semana llevaba por título Salva tu hogar. Pero el tema de hoy es sálvate a ti mismo. Corre por tu vida, porque nadie podrá salvar a otro. Si no hiciste la obra de antemano para salvar a tu hogar, cuando venga ese tiempo ya no hay nada que podrás hacer. Mira cómo dice: si Noé, Daniel y Job estuviesen en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar, tan solo salvarán sus propias almas. Sálvese quien pueda. Cada uno tendrá que vérselas a solas en esa terrible crisis que se avecina. Pero les leo esto por la cita que sigue. Escuchen. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora es el momento de desarrollar un carácter perfecto mientras Jesús todavía está en el lugar santísimo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el cual hacerse firme. Tal vez algún pecado escondido. Tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual se fortalece la tentación. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó perfectamente los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado del cual Satanás pudiera sacarle ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¡Wow! Para poder pasar por el tiempo de angustia tendremos que estar en la misma condición que Jesús. Que venga el diablo y no encuentre nada en nosotros. Cristo no cedió a la tentación ni siquiera en pensamiento. No pecó ni siquiera con su mente. Y tú dices, pero ¿y quién de nosotros puede alcanzar esa condición de estar sin pecado? Al que venciere, yo le daré que coma del árbol de la vida que está en medio de la ciudad. Al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿Ustedes creen que el Señor dice eso en su palabra nomás por decirlo? ¿Ustedes creen que se puede vencer? El mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, dice en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace unas semanas atrás, el Evangelio Eterno organizó un evento aquí en Chicago. Muchos de ustedes asistieron, donde estuvimos estudiando todo un fin de semana el capítulo 12 del libro de Daniel.
Pero según el mismo ángel le dijo a Daniel, para entender ese capítulo, que es necesario que lo entendamos antes del tiempo del fin. Porque es una advertencia que vamos a necesitar para poder subsistir en el tiempo de angustia. Pero para poderlo entender, hay que estar limpios, purificados y emblanquecidos. Solamente aquellos que hayan pasado por esa experiencia de preparación para la crisis que se avecina. Y la preparación no es decir, ya sé lo que viene. Es haber logrado la victoria sobre nuestros defectos de carácter. Solamente los vencedores van a entender. Por eso dice, los que hayan vencido entenderán, pero los demás no entenderán. Los impíos seguirán en su impiedad y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Cuanto más negra y oscura es la noche, tanto más brillan las estrellas. Y Dios va a tener un firmamento, un cielo entero de estrellas que van a brillar para Él en este tiempo del fin. Tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser una de esas estrellas, de los entendidos. Después de esa presentación de Daniel 12, en varias iglesias se levantó la controversia aquí en Chicago, diciendo que eso era falso, que no hicieran caso a lo que escucharon, que el estudio del libro de Daniel, el capítulo 12, eso no se aplica para nuestros días, que eso ya se cumplió en el pasado. Pero el ángel le dijo a Daniel, no van a entender, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y a menos que tú tengas una experiencia en tu vida con Jesús, no vas a entender. Cuando tú veas que alguien ataca el mensaje y se opone a él, acuérdate, no entiende. Porque las cosas hay que entenderlas espiritualmente. Pero el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque han de entenderse espiritualmente. Necesitamos tener una experiencia. Y yo puedo esta mañana compartir con ustedes, hasta podría poner un chart aquí, y explicar los 1260, los 1290 y los 1335 días. Pero para eso, para que lo entendamos, más importante que entender eso a su debido tiempo, su pueblo va a entender. Porque los entendidos entenderán. Porque estas palabras estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo del fin. Y llegó la hora que Dios abra aquello que estaba cerrado, le quite el sello a lo que estaba sellado. Pero más importante que eso es que nosotros tengamos la experiencia para poder entender. La cita que acabamos de leer, donde dice que tendremos que tener la misma condición de Jesús para pasar por el tiempo de angustia, el párrafo que sigue nos dice cómo lograrlo. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado. Qué interesante. ¿Cuándo es que tenemos que separarnos del pecado? Pero algunos dicen, no, si vamos a seguir en pecado hasta el mismo momento en que Cristo venga. Cuando Él aparezca en las nubes del cielo es que Él nos va a cambiar, pero vamos a seguir pecando todos los días hasta que Él venga. Así
enseñan algunos. Aún de los púlpitos adventistas se enseña esta doctrina de que vamos a seguir siendo pecadores hasta que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Pero esa doctrina es falsa, contradice lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza de verle, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es Primera de Juan, capítulo 3. A ver, versículos 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué dice el versículo 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros decimos que somos el pueblo adventista. Adventista quiere decir que tenemos la esperanza del advenimiento. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos aguardando esa esperanza bienaventurada, pero dice Juan que el que tiene esa esperanza se purifica como Él es puro, porque cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Escuchen, nuestro Salvador no pudo ser inducido a la tentación ni siquiera en pensamiento. Dice en inglés: not even by a thought did He yield to temptation. Not even by a thought did He yield to temptation. So it may be with us. Así tendrá que ser con nosotros. Dice: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Sin pecado no pecaremos ni siquiera en pensamiento. Wow. ¿Y cómo se logra? Sigo con la segunda parte de la cita. Es en esta vida donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos vencer el pecado? Dice allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas ¿hasta qué? Hasta la muerte. Es mejor morir antes que violar la ley de Dios. Es mejor morir antes que desobedecer el mandamiento del Señor. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amigo, amiga que me escuchas, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. No solamente cuando Él coloca su simiente en nosotros, no solamente nos limpia del pecado, pero nos regenera. Nos regenera es que nos crea de nuevo. Somos purificados por el lavamiento del agua por medio de la palabra. Somos transformados, dice Pedro, siendo regenerados.
no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, siendo estudiada, siendo atesorada y siendo practicada en nuestra vida, tiene poder para transformarnos. La palabra de Dios es poderosa. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta, no es letra. Las palabras que yo os hablé, dice el Señor, son espíritu y son ¿qué? Son vida. La palabra de Dios tiene poder. Así como cuando Dios habló en el principio y su palabra, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, por el espíritu de su boca. Él hablaba y las cosas sucedían. Ese mismo poder está presente en el libro santo de Dios. El mismo poder. Pero algunos ni lo abren. ¿Cómo van a tener el poder en su vida? Quieren tener el poder y hablan de poder, pero es el poder humano. El poder divino está en su palabra. Dice Hebreos